estamos viendo un poco acerca de la oración. Jesús sin duda que entendía todo lo que sus discípulos iban a tener que enfrentar. También sabía claramente que Él no iba a estar mucho tiempo con ellos. Él iba a ascender, Él iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar y luego a ascender, y sus discípulos iban a quedar, entre comillas, solos. Sabemos de que luego viene el Espíritu Santo y en ningún momento están solos. De hecho, Jesús les deja la promesa de que si ellos están cumpliendo con su voluntad, Él iba a estar con ellos todos los días y hasta el fin del mundo. Sin embargo, era necesario que ellos no simplemente se quedaran así nomás. Él instituyó la iglesia durante su ministerio. Ellos tenían las escrituras. También el Señor utilizó a otras personas, hombres santos que fueron inspirados para escribir el Nuevo Testamento, pero tenían el Antiguo Testamento en ese momento, y ahora tenían también la oración. Nosotros vemos la oración a través de las escrituras y la podemos definir como el hablar con Dios, el acercarnos a Dios y hablar verbalmente con Él. Muchas veces lo hacemos con los ojos cerrados. Esto es algo más bien práctico. No queremos, si tú eres como yo, te puedes distraer muy fácil. Por ejemplo, nosotros los varones los juntamos siempre a las 10 aquí a orar y a estudiar acerca de la adoración, y cuando estamos en la mañana siempre hay algún animal afuera. Siempre, pero hermanos, sin falta. Liebres, faisanes, comepollos, loicas. El animal que tú creas ha estado por aquí dando vueltas. Y como no hay nadie ni nada dando vueltas, entonces están muy tranquilas. Las liebres se pasean muy lentito y puede ser una distracción. Quedarse mirándolos. Hoy día las mirábamos y decíamos qué grandes. Deben alimentar a una gran familia esas liebres. Pensábamos en eso. Y yo luego hoy día pensaba, si yo hubiera orado con los ojos abiertos, hubiera estado pegado a los animales y a la naturaleza que el Señor nos ha dado, y que es una gran bendición tenerla de vista. Sin embargo, no necesariamente la oración tiene que ser con los ojos cerrados. Quizás tú estás solo en tu habitación y deseas abrir los ojos y mirar al cielo, como en algunas ocasiones Jesús lo hizo, y eso está bien. A lo mejor necesitas orar y estás manejando, y yo creo que todo el mundo te agradecería que lo hagas con los ojos abiertos. El punto es de que cuando estamos orando a Dios, es una acción consciente donde le hablamos, donde nos estamos comunicando con Él, donde Él desea escuchar de nosotros. Por lo que, independiente de cómo lo hagas, como también lo hacemos en la mañana, es muy bueno, si tu salud te lo permite, arrodillarte, porque es una expresión externa de que tú estás sometido y tienes reverencia hacia Dios. Y eso es algo muy sano. Y como pastor mencionaba en la mañana, es la forma física principal que nosotros vemos en la Biblia, el inclinarse, el postrarse, el arrodillarse ante Dios. Entonces eso es algo muy bueno. Y aquí Jesús deja algunos consejos más bien en cuanto al contenido de nuestra oración que nosotros podemos considerar. La oración que nosotros vemos aquí, los que algunos conocen como el Padre Nuestro, la que yo creo que mejor llamada puede ser la oración ejemplar de Jesús. Son una serie de cosas que Jesús dejó como ejemplo que deben estar en el contenido de nuestra oración. Ahora, como primer punto, yo pensaba en esto: ¿qué debemos decir a la hora de orar? Cuando tú hablas con Dios, si a lo mejor eres un nuevo creyente, si llevas poco tiempo en la fe, o si quizás has sido salvo pero en realidad no estás orando y no sabes cómo empezar, es una buena pregunta. ¿Qué digo? ¿Qué le debo decir a Dios? Aquí Jesús nos deja un buen ejemplo. Él dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Inmediatamente nos dice a quién debemos orar. Algo bueno es de que nosotros estamos orando al único Dios verdadero, al Padre, a Jehová. A Él es el que estamos orando. Es una comunicación necesaria y diaria. Yo pensaba cuando leía la palabra Padre, la Biblia enseña en el libro de Juan, en el capítulo 1, que a los que recibieron a Cristo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que nosotros leemos en Juan capítulo 1. Entonces, el privilegio de ser un hijo de Dios nos deja, por consecuencia, y lógicamente, que Dios sea nuestro Padre. Y yo pensaba un poco en una relación sana de un padre y un hijo. Yo no sé si hay alguien aquí que vive con sus padres todavía, o que tiene una relación sana con su padre, pero normalmente una buena relación con tu padre es una conversación constante, ¿no? No es como que tú no le hablas por un mes, sobre todo si vives con él. Si vives con él, sería raro que estuvieras sin hablar con tu padre un mes, 2 meses, 3 meses. Incluso no hablar con tu padre por un día ya es raro.
probablemente eso sería una señal evidente de que hay algo mal en la relación. De la misma manera, Dios es nuestro Padre. Si nosotros hemos creído en Jesús, como decía el versículo de Juan que acabo de citar, le hemos recibido, es decir, hemos escuchado el mensaje y lo hemos creído. A diferencia de ese versículo, hablaba de los judíos que no le recibieron. Ellos recibieron al Cristo, el Cristo llegó a ellos, pero ellos no le recibieron. Hizo todos los milagros, cumplió todas las profecías, pero ellos aún así le rechazaron. Pero los que no le rechazan, es decir, los que creen en su mensaje, son hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Entonces debemos tener una buena relación con nuestro Padre y eso requiere una comunicación constante, diaria. Estar orando a Él todos los días. Dice el versículo, santificado sea tu nombre. Es muy importante que en nuestra oración siempre haya algún aspecto de adoración y de alabanza, porque Dios lo merece. De hecho, cuando tú lees los salmos, dentro de los salmos encontramos básicamente oraciones. Vemos como muchas veces la gran mayoría de los salmos se le atribuyen a David. Podemos ver cómo David habla a Dios y él sí comunica sus problemas. A veces pedía justicia por sus enemigos, expresaba lo que sentía, decía, ¿hasta cuándo, Dios, has de esconder tu rostro de mí? Cosas así que él estaba siendo muy honesto con Dios. Vemos eso. Él también había acciones de gracias, pero había muchas partes en las que el contenido de la oración era simplemente alabanza. Era simplemente decir, Dios, tú eres santo, qué maravilloso eres, tú veo tu creación y quedo maravillado. Nosotros leemos salmos así, leemos salmos donde el salmista se maravilla de la creación, o donde da gracias por las victorias, o donde simplemente alaba el carácter recto de Dios, o el carácter santo de Dios, o los atributos de Dios, que Él es eterno, que es omnipotente. Parte de nuestra oración debe ser poder dar gloria al nombre de Dios, porque Él lo merece. Y es algo sano que nosotros hagamos eso, que nosotros tengamos siempre en consideración a quién estamos orando. No le estamos hablando al genio de una lámpara que va a cumplir nuestros deseos. Estamos hablando con el Creador del universo, y Él merece nuestra reverencia también. Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una de las actitudes y posturas más importantes que nosotros debemos tener es la actitud de la mansedumbre. Cuando nos acercamos a Dios en oración, una de las partes importantes y que vamos a ver un poquito más adelante en este mismo versículo es acercarnos a Dios con nuestras necesidades. Sin embargo, las respuestas de Dios no siempre nos van a agradar. Lo que Dios quiere hacer y lo que Dios tiene planificado no siempre nos va a agradar. Hoy día en la mañana escuchamos un muy buen mensaje acerca de hacer las cosas siempre si Dios quiere. Considerar nuestros planes y las cosas que hacemos y que Dios esté en el principio y en el final de nuestros planes y nuestras decisiones. Y quizás tú vas a tener un plan en tu vida y vas a tener una petición o una idea y vas a orar y vas a decir, Dios, yo quiero que esto sea así, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, al igual que Jesús. Y cuando no se hace tu voluntad, no estás satisfecho. Entonces, nuestra oración siempre debe considerar de que Dios es soberano y que nosotros debemos saber que Él tiene un mejor conocimiento, Él sabe mucho más que nosotros, Él entiende mucho más que nosotros y nuestras decisiones deben ser siempre de acuerdo a su voluntad. No hay un mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. Entonces nosotros deberíamos buscar activamente, incluso en nuestra oración, que su voluntad se haga. Ahora eso es difícil. Quizás que nosotros estamos orando acerca de cosas triviales, que se haga la voluntad de Dios o no, o que la voluntad de Dios sea, mejor dicho, que la voluntad de Dios sea lo que yo quiero o no, da un poco lo mismo. Pero a veces hay circunstancias difíciles en nuestras vidas. Cuando batallamos con enfermedad, cuando batallamos con problemas en la familia o la enfermedad de algún otro ser querido, donde quizás la voluntad de Dios no necesariamente va a alinearse con lo que nosotros queremos. Sin embargo, aún así nosotros debemos desear que se haga su voluntad, porque Él sabe mucho más que nosotros. Entonces, nosotros debemos siempre considerar que Él es nuestro Salvador, que Él mostró amor hacia nosotros, como leímos muchos versículos hace un rato. ¿Cómo no podemos nosotros demostrar ese amor haciendo la voluntad de Él, guardando sus mandamientos?
y obedeciéndole y acomodándonos en el sendero de su voluntad. Es muy importante que entonces en nuestra oración, y obviamente con un corazón sincero y dispuesto, nosotros podamos estar diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Es muy importante también en el versículo 3, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El reconocer a Dios como el proveedor y también dejar en sus manos nuestras necesidades básicas y cotidianas, tan básicas y cotidianas como el pan. Básicas y cotidianas como el pan. ¿Sabes qué? Yo he podido visitar a muchos de ustedes, he podido también estar en otras casas a lo largo de mi vida, muchas casas. Independiente de cómo sea la casa, por lo menos aquí en Chile, independiente de cómo sea la casa, independiente de la situación económica, independiente si son del norte, si son del sur, si es una persona que vive sola, si es una persona que lleva muchos años de casado, si son padres, si son personas que no tienen hijos, siempre hay pan. Por lo menos en Chile siempre hay pan. Es algo que me gusta mucho. Yo la verdad no puedo vivir sin pan. No, a mí me encanta el pan. Y pensar en que algo tan cotidiano, pero tan esencial, incluso esas cosas debemos dejar en las manos de Dios. Ahora, quizás nosotros podríamos tener la mentalidad de decir, pero el pan es algo insignificante. Muchas veces nosotros no oramos por cosas así que a nuestros ojos pueden parecer insignificantes, porque en nuestra cabeza y en nuestro corazón pensamos, lo tengo bajo control. Es decir, no va a pasar nada. Nada se me va a escapar de mis manos, hasta que se escapa de tus manos. Pero cuando tú oras a Dios, incluso por cosas así, por necesidades que podrían parecer simples. A lo mejor eres un joven y estás estudiando y vas a orar por una prueba. Y tú dices, pero ya estudié y estoy listo. No necesito a Dios para esta prueba. Y después te das cuenta que sí le necesitabas cuando te va mal, cuando estudiaste, cuando te esforzaste, pero no encomendaste las cosas a Dios. Entonces es muy importante de que en nuestra oración nosotros seamos completamente vulnerables y poder decir, Señor, todas mis ansiedades, todas mis cosas, todos mis problemas, todas mis necesidades están ante ti. Tú te puedes encargar de ellas, yo no. Ahora, obviamente eso tampoco significa que si tú necesitas pan, no vas a ir a comprar pan. No estoy refiriéndome a eso. Me estoy refiriendo a que tú dejas ante las manos de Dios las necesidades de tu vida y estás dispuesto a hacer lo que Él quiera. Eso es que nosotros podamos, el pan de cada día, pedírselo a Dios. Es muy importante entonces que tú consideres desde lo más pequeño. Como mencionaba, a lo mejor es una prueba, a lo mejor es una conversación que tienes que tener con alguien, a lo mejor es la búsqueda de un trabajo. Muchas cosas que nosotros podríamos de manera, quizás no lo verbalizarías, pero sí actúas como si dijeras, no, Dios no puede ayudarme en esto. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a hacer que mi currículum automáticamente le parezca bien a alguien más? Quizás en nuestra cabeza escéptica pensamos, Dios no puede intervenir en esta circunstancia, pero Dios sí puede hacerlo. Y Dios desea que nosotros podamos depender de Él, que podamos confiar en Él y tener fe. Es decir, Señor, todo en tus manos. Es por eso que en nuestra oración nosotros debemos hacerle llegar nuestras necesidades pequeñas o grandes. El versículo 4 dice, y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El versículo 4 habla ya de nuestros pecados. Parte de la oración bíblica es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Un creyente siempre va a querer apartarse del pecado. Siempre va a querer alejarse y el Espíritu Santo siempre nos va a estar llevando a hacer cosas buenas. Sin embargo, la Biblia sí habla de una dualidad en el creyente entre la carne y entre el Espíritu. Entonces, algunas veces no lo vamos a lograr. Y lo que Dios desea es que nosotros acudamos a Él en oración. La Biblia enseña que si nosotros pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo que no hay que tener miedo de Dios. De hecho, todo lo contrario. Recuerdo haber leído una frase, creo que era... No voy a decir de quién era porque no estoy seguro si era de esa persona. Pero aparecía y decía religión. Y decía, me equivoqué, debo escapar. O debo escapar de mi Padre, decía. Pero después decía relación, me equivoqué, voy a ir hacia mi Padre. Entonces es esa confianza de decir, yo sé que a Dios le desagrada mi pecado, pero yo sé que Él me ama. Y yo puedo acudir a Él por perdón. Entonces Dios
está dispuesto a perdonarnos. Por tanto, es necesario que nosotros vayamos a Él en oración. Cuando no vamos a Dios en oración, habiendo pecado, nuestra relación con Él se ve dañada. Y lo peor es que Dios lo sabe. No es como que si tú no se lo dices, Dios no se va a dar cuenta. No, Dios ya lo sabe. Él desea ver en ti un corazón arrepentido. Un corazón como el corazón de David, que cuando fue confrontado por el pecado de Betsabé, él se humilla y se arrepiente. Y aunque hubo consecuencia por su pecado, él pudo restaurar su relación con Dios. Sin embargo, si nosotros somos como Saúl, que cuando es confrontado niega las cosas, van a haber circunstancias en tu vida cuando pecas que gente, quizás voluntariamente o no, te va a hacer ver que estás en pecado. Y tú puedes reaccionar de manera positiva, decir, me arrepiento, debo ir hacia Dios y debo pedir perdón, o reaccionar de manera negativa. Entonces es muy bueno de que acudamos a Dios en oración, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y ahora dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es algo muy importante que así como Dios es misericordioso con nosotros, cuando muchas veces nosotros pecamos, Él aún así tiene paciencia. Él desea que nosotros también tengamos paciencia con otros. Es decir, que nosotros cuando somos ofendidos, así como Dios es un Dios rico en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, nosotros podamos ser igual. Y si alguien nos ofende, perdonarle. Me hace recordar una parábola, no la tenemos que buscar, pero está en Mateo 18, en el versículo 21 hasta el versículo 35, donde uno de los siervos va donde su señor tenía una deuda y el maestro le perdona la deuda. Y después, cuando uno de sus consiervos tenía otra deuda mucho menor, él no se la perdona y lo lleva donde el alguacil para que lo arresten. Entonces nos damos cuenta de que en esa historia uno diría, qué persona más hipócrita, ¿no? Pero muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros, cuando estamos en oración, pedimos perdón a Dios, pero cuando alguien nos ofende, somos resentidos. No, guardamos amargura. No, yo no te voy a perdonar. No, yo no quiero volver a verte. No debe ser así con un hijo de Dios. Si tú realmente has experimentado el perdón de Dios, jamás podrías actuar de esa manera, habiendo experimentado el hecho de que Dios te ha perdonado de todos y cada uno de tus pecados. Entiendes que Dios los pagó en la cruz, derramando su sangre. Y al tercer día resucitó venciendo la muerte. Cuando tienes realmente, puedes dimensionar el gran sacrificio que Él hizo. ¿Cómo puedes no perdonar a tu hermano porque no te saludó un culto? ¿Entiendes a lo que me refiero? Cualquier otra ofensa que alguien te hace hacia ti, se ve pequeña frente a lo que Dios perdonó. Les voy a pedir que me acompañen a seguir leyendo en Lucas capítulo 11. Entonces, aquí Jesús nos dejó una oración, quería complementar esto también, una oración ejemplar. ¿Por qué ejemplar? En varias ocasiones de la Biblia nosotros vemos que Jesús menciona esta oración. Y es cuando alguien le pregunta cómo orar. Y en una de las ocasiones, en Mateo 6, Jesús menciona esta oración cuando está explicando cómo orar. Y tú quizás conoces algunas denominaciones que repiten esta oración de manera textual. Y la repiten al pie de la letra. Esto no es muy sano, sobre todo si uno no lo hace a conciencia. Porque justo en Mateo 6, en un versículo que no está aquí, muy posiblemente porque Jesús enseñó esto varias veces, Jesús deja muy claro que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Es decir, lo que Dios no quiere es que nosotros repitamos lo que otro dijo sin estar pensando, ni meditando, ni creyendo eso en nuestros corazones. Algo muy similar a lo que escuchábamos en la mañana con decir, si Dios quiere, cuando nos da lo mismo si Dios quiere. No es bueno que tú estés orando esta oración porque otros lo hacen cuando en tu cabeza estás pensando en otras cosas, cuando en tu cabeza a lo mejor no te interesa la voluntad de Dios, no te preocupa que Dios supla tus necesidades, no te preocupa los pecados que has cometido y no quieres pedirle perdón a Dios a ellos, pero dices esta oración por si acaso. De hecho, en algunas denominaciones se vuelve casi como una especie de castigo. Haces algo malo y dicen ya, 3 Padres Nuestros. No debe ser así. Nosotros cuando hablamos con Dios, estamos hablando con un creador, con una persona. Es Dios mismo. Entonces, no tenemos que acercarnos a Él con cosas repetitivas y vacías. Es muy bueno que ocupes tus propias palabras, pero que dentro del contenido tengas estas cosas. El poder estar hablando al Padre, poder estar deseando la voluntad de Dios, acudir a Él con tus necesidades, también con nuestros pecados y glorificar el nombre de Dios.
Eso es una buena oración, debe tener ese tipo de cosas. El versículo 5 nos deja ahora un siguiente punto acerca de nuestra oración. Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Es un ejemplo bien chistoso, si me lo preguntas. Imagínate tú estar a las 3 de la mañana. Puedo usar el Antus, porque me cae bien el Antus. Imagínate, yo estoy acostado a las 3 de la mañana. Y tú, bueno, si tú has visto donde vivo yo, mi casa, mi puerta da a la calle. Entonces yo probablemente saldría con algo, porque que me toquen la puerta a las 3 de la mañana sería raro. Esperaría, no sé, a alguien en estado de ebriedad, no sé, algo así. Entonces me tocan la puerta. Nacho, ¿tienes pan? Lo que mismo que dice el versículo. Probablemente yo no estaría muy contento con Antus, pero igual le daría el pan. Si lo tengo, se lo daría. El punto es de que incluso nosotros, siendo imperfectos, si una circunstancia así ocurriera, donde alguien realmente muestra insistencia o constancia, aún así responderíamos de manera positiva. Ahora, lo que Jesús decía con esta pequeña historia, no quería tratar de decir de que si nosotros oramos mucho, Dios se va a molestar y va a responder nuestra oración. No estaba tratando de decir eso. Pero una oración constante da frutos. Eso es lo que él quería decir. Si nosotros oramos, sobre todo por los problemas más grandes en nuestras vidas quizás, como podría ser una enfermedad o cosas por el estilo, cosas que realmente se escapan de nuestro control. Poder orar a Dios requerirá que no necesariamente Dios o la respuesta a Dios llegue de manera inmediata. Dios sin duda escucha de inmediato y empieza a responder y obrar de inmediato. Sin embargo, los resultados que nosotros esperamos o los resultados en general no siempre van a llegar instantáneamente. Entonces, no es como que tú tiras un currículum y encomiendas a Dios con fe eso e inmediatamente alguien te llama. ¿Puede pasar? Sí, pero puede que no. Entonces, muchas veces va a requerir que tú sigas orando con confianza a Dios. Y quizás a las 3 de la mañana contestas, si entiendes a lo que me refiero. Que la oración constante puede tener fruto. Pero si nosotros oramos y decimos, ya voy a probar esto que dice el hermano Nacho, voy a orar, a ver cómo me va. Oras una vez, no ves lo que querías como resultado, no funciona. Hermano Nacho, un chamullento, no me está haciendo caso. Dios no contesta mi oración. Pero si nosotros oramos y oramos y oramos y oramos. Hay un versículo en el Antiguo Testamento donde un profeta ora y Dios quería responder, pero luego hubo una lucha de huestes celestiales que retuvo al ángel. Entonces nos hace pensar de que Dios responde de inmediato, pero muchas veces la respuesta simplemente no va a llegar cuando nosotros queremos. Entonces nosotros no debemos desistir con la oración. La oración puede ser respondida. Recuerdo haber escuchado, obviamente esto es una simplificación, pero para que nosotros nos hagamos una idea, como un sí, como un no, o como espera. Dios puede decir, sí, me gusta lo que me pides, te lo voy a otorgar. Dios puede decir, no me gusta lo que me pides. O Dios puede decir, espera, no es el momento. Entonces, cuando Dios dice, espera, no es el momento, es muy bueno de que nosotros sigamos orando. Es muy bueno de que nosotros podamos seguir encomendando las cosas a Dios. Y ¿sabes qué? Cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, dices, Dios sabía lo que estaba haciendo. Me hace pensar, por ejemplo, en nuestra iglesia y en cuando orábamos por un nuevo edificio. Y yo me acuerdo que la idea era comprar al vecino, la persona que estaba al lado, y ampliar, y así podíamos duplicar el espacio. Y estábamos decididos. Y de hecho, la persona de al lado casi que estaba decidida a hacerlo, cuando después decidió echarse para atrás. Entonces, fue un poco confuso. Tú me preguntas a mí, y yo de verdad dije, ahí es. O sea, como que todo iba perfecto, y de repente el pastor nos cuenta, no se pudo. Y yo, Señor, estamos orando. Y orábamos por eso. Cada miércoles orábamos por eso. Yo estoy seguro que los hermanos en su casa, yo por lo menos lo hacía, orábamos por eso. Un lugar donde poder congregarnos porque se hacía pequeño. Y bueno, si tú has escuchado cómo nosotros pudimos adquirir este lugar, es solamente gracias a la provisión milagrosa del Señor.
Pero nosotros no podíamos ver eso. Nosotros no podíamos darnos cuenta de eso. Pero ¿qué hicimos? Seguimos orando. Seguimos orando, seguimos buscando. Me acuerdo que vimos un lugar muy cerca, que parecía también una buena opción, pero que los papeles no estaban muy claros, entonces tampoco era una buena idea. Y ahí seguimos orando. Y luego encontramos acá. Y por la provisión del Señor aquí estamos. Pero eso requería que nosotros siguiéramos orando. Si nosotros hubiéramos desistido y decir, no, Dios parece que no quiere nada más con esta iglesia, imagínate. ¿Cuántas personas han llegado aquí y este es su primer edificio? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos seguir orando y seguir trabajando. Es muy importante entonces la constancia en la oración. De nuevo, la insistencia no funciona porque hartamos a Dios con nuestros ruegos, sino porque la constancia refleja la fe en que Dios está escuchando y en que Él cumple sus promesas. Por ejemplo, si nosotros vamos a las promesas de Dios, de que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si nosotros cumplimos con la gran comisión. Y tú estás orando respecto a eso. Y estás orando porque tienes el deseo de servir en esa área o porque estás trabajando con alguien. Es muy bueno de que tú sigas orando porque tú sabes, el versículo lo dice, Dios, Jesús mismo, va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, confiar en sus promesas. Yo puedo seguir orando con tranquilidad si yo hago eso. Yo puedo seguir orando con tranquilidad si entiendo que Dios contesta, Dios es bueno. Sigamos leyendo. El versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, yo creo que aquí la gran mayoría de personas podría hablar de sus padres cosas muy buenas. Ahora, la Biblia también nos enseña que todos somos pecadores. Y lo que Jesús estaba diciendo era, si ustedes tienen un hijo, su hijo va y le dice, papá, quiero un pan. ¿Qué padre le daría una piedra? Ningún padre haría eso. Es lógico. Si tu hijo te pide, decía, un pescado, le dará una serpiente. Ningún buen padre haría eso. Si te pide un huevo, le darías un escorpión. Jamás, quizás para hacer un chiste, una broma, ¿no? Así como, toma, y después ya le das el huevo. Pero la Biblia aún así enseña que nosotros somos pecadores. Por más bueno que sea tu padre, él sigue siendo un pecador. No se compara al carácter perfecto, santo y justo de Dios. Y si Él puede dar buenas dádivas, si cuando como hijo le pides algo, o si tú cuando tu hijo te pide algo, puedes darle algo, lo que te está pidiendo. Si dice, papá, tengo hambre, vamos a desayunar, y le haces desayuno. Mamá, ¿qué va a haber de almuerzo? Y haces almuerzo. Me hizo pensar, hoy día mi mamá me dijo, ¿tienes algo para almorzar cocinado? Le dije, no, nada. ¿Quieres lasaña? Sí, le dije, quiero lasaña. Y ella hace poco me empezó a contar que lo que está tratando de hacer es cuando hace lasaña, compra de estas bandejitas de aluminio y hace muchas. Entonces así tiene muchas porciones para la semana. Y el sábado me dijo, ¿quieres una? Y yo dije, obvio. Y después no fue el sábado, el viernes. Y después, hoy me dijo, ¿quieres otra? Y dije, por supuesto. Entonces recibí. Entonces si yo le digo, mamá, quiero lasaña, ella no me va a dar, no sé, una serpiente, una piedra, un escorpión. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que es bueno, santo, rico en misericordia? Él va a responder a nuestra oración mucho mejor. ¿Sabes qué? Los padres muchas veces no dan a los hijos lo que quieren porque saben que es mejor para ellos. Muchas veces pasa eso. Muchas veces, yo recuerdo, muchas veces cuando tenía compañeros que me decían, ¿podemos hacer una pijamada? Mis papás, no estoy diciendo que esto esté bien o mal, estoy diciendo lo que sucedió en mi crianza. Pero me decían, no queremos que vayas a esas pijamadas. ¿Y sabes qué? Ahora que lo veo en retrospectiva, y si uno estudia un poco, era una buena idea. La verdad me pareció una buena idea. Pero muchas veces en la mente de un niño, eso es como, qué fomes mis papás. Qué mal. ¿Sabes qué, joven, niño? La Biblia en ningún momento dice que debes obedecer a tus padres cuando quieres, cuando te parece que es bueno, o incluso cuando tú puedes tener la razón, les tienes que obedecer siempre. De hecho, la única exclusión podría ser si ellos hacen algo
que contradiga lo que la Biblia enseña. Y ¿sabes qué? Yo puedo decirte que en esta iglesia eso no va a pasar. Entonces, si tu padre o tu madre te dicen algo, hazles caso. Como te digo, yo muchas veces pensaba, no, pero yo creo que sé mejor. 99% de las veces no sabía mejor que ellos. Y el 1% de las veces tampoco era una excusa para desobedecerles. Entonces es muy bueno de que nosotros podamos obedecerle. Pero mi punto era de que si nosotros consideramos como muchas veces nuestros padres nos prohibían cosas que quizás parecían a nuestros ojos niños e infantiles. Oh, yo quería eso, qué mal que no me dejaron. Pero luego lo ves en retrospectiva y dices, sí, ellos sabían mejor que yo. Y era una buena idea que no me hayan dejado hacer esto, que no me hayan decir estas cosas, no me hayan dejado ver estas cosas, no me hayan dejado juntarme con esas personas. Tú considera entonces Dios. Como Él, con su omnisciencia, muchas veces no va a responder de manera positiva a nuestra oración y nos va a decir, no quiero que tú tengas eso, o hagas eso, o tomes esa decisión. Y considerando eso, nosotros podemos reaccionar como un niño malcriado que dice, ¡ay, mi papá celestial es pesado! O podemos decir, efectivamente, Dios debe tener algo en mente, debe estar viendo algo que yo no entiendo. Debe estar viendo algo que yo a la larga voy a poder decir, Dios tenía razón. Podemos actuar como un niño malcriado o podemos actuar como un hijo obediente que ama a su padre y que sabe que su padre sabe más que nosotros. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar.